Juan, el apóstol Juan. Yo considero bienaventurado dentro de los 4 evangelios que la Biblia, ¿verdad?, tiene, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Creo que Juan fue bienaventurado porque contiene muchos pasajes y también muchas palabras de nuestro Señor Jesucristo que no están impresas en los otros 3 evangelios. Sin lugar a dudas, tuvo un propósito muy especial en inspirar al Espíritu Santo a Juan para mostrar dentro de toda esa pequeña revelación del Evangelio de Juan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Es una relación tan íntima, tan concreta y tan especial que tuvo con este apóstol que inclusive se refiere a él como el discípulo amado. Y hermanos, no quiere decir que Jesús no haya amado a los demás, pero tenía un especial cariño por este apóstol. En Juan capítulo número 14, el versículo número 1 en adelante dice así: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Hermanos, 4 versículos enseñan una profundidad muy especial para nuestras vidas, sobre todo en el tiempo en el cual podemos nosotros preguntarnos acerca de la incertidumbre de qué vendrá el día de mañana. El versículo número 1 dice: No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Esta palabra de turbarse el corazón está hablando de un proceso que está pasando en nuestras emociones. Recuerden que el corazón, el pueblo judío, ¿verdad?, inclusive muchas culturas lo ven como el centro de las emociones, aunque físicamente nosotros sabemos que se trata de un órgano, ¿verdad?, en medio de nuestro cuerpo, el cual bombea nuestra sangre y que no radica ahí, ¿verdad?, las emociones, pero sin embargo las emociones, a pesar de que se sean transformadas en nuestra mente, afectan inclusive, ¿verdad?, nuestro sentir cotidiano, nuestra biología, de tal forma que cuando nos sentimos enamorados, ¿verdad?, cuando nos sentimos enojados o quizás tengamos alguna emoción de mucha euforia, mucha alegría, pues se siente como palpita el corazón rápidamente. Yo me he preguntado algunas veces qué habrán sentido los discípulos, hermanos, al saber que Jesucristo los dejaría. En este capítulo número 14 es prácticamente un diálogo que tiene Jesucristo con sus discípulos y que solamente lo plasma Juan, pero es después precisamente de haber estado ahí celebrando la Pascua, a unas pequeñas horas de ser traicionado por Judas. Y en ese momento Jesucristo les dice: no se turbe vuestro corazón. Toda esa noche, hermanos, se convierte en la despedida más esperanzadora que alguien haya dado jamás. A alguien que ama a sus discípulos y que quiere darle esperanza después de que él sabía que tendría que entregar su vida y que este proceso de crucifixión, este proceso de muerte, proceso de traición, de negación y de dolor físico, seguramente traería muchas preguntas a los discípulos sin responder, pero también temores. Así que Juan escribe inspirado por el Espíritu Santo: lo que del corazón mismo de Jesucristo brota. Creo, sin temor a equivocarme, de que del capítulo 14 al capítulo 17, Jesucristo abre su corazón a sus discípulos. Es como cuando alguien, pero no deja nada oculto, es totalmente transparente a alguien a quien ama y simplemente se quiere dar a conocer tal cual es. Y esto es lo que ocurre en el corazón de Jesús. Así que, hermanos, solo aparece en este evangelio estas palabras. Es la expresión evidente de Dios como Hijo y el Hijo como Dios mismo, porque solo alguien divino puede expresar tales promesas. En este capítulo 14 y en adelante hasta el 17 hay algunas frases, pero especialmente en el 14 como estas: voy pues a preparar lugar para vosotros. Esto es una promesa
anticipada de lo que nuestro Señor Jesucristo haría en favor de sus discípulos a pesar de la muerte que Él experimentaría. Y después también, con toda seguridad, dice, vendré otra vez. Hermanos, esto pues solamente lo puede decir Dios encarnado. El hecho de que Él sepa que va a entregar su vida, va a morir, que para muchos escépticos podría representar el final de todo, para nuestro Señor Jesucristo solamente es el paso para regresar a la gloria que tenía antes de haber tomado ese cuerpo físico. También Él habla y dice otra frase, yo y el Padre uno somos, o yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto nos habla también precisamente de esa unicidad, de esa unidad, ¿verdad?, que hay en las tres personas de nuestro Dios, la cual, hermanos, es un misterio. Solamente podemos medio captar esta situación en la cual hay un solo Dios que se manifiesta en tres personas frente al mismo tiempo. También Él dice, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esto, hermanos, también tiene mucho significado. Ya después Él tendría que morir, como lo he dicho. ¿Y cómo impactaría esa frase en sus discípulos? ¿Cómo llevaría a confrontar su fe en el momento en que ven a Jesús expirando en la cruz, después siendo sepultado, y con la esperanza de las palabras de Jesucristo de decir que Él vive y que ellos también vivirán? Hermanos, hablando precisamente de una resurrección, no solamente de Él, sino de todos nosotros como sus hijos. Pero entonces, hermanos, ¿por qué ante tales promesas los discípulos habrían de tener turbado el corazón? ¿Qué es realmente lo que les preocupa? Apenas unos minutos atrás, Jesús les había anticipado la traición que estaba por consumarse. En la cena, en esa Pascua, la cual se conoce como la última cena, es el momento más solemne que nuestro Señor Jesucristo tiene antes de ir a la cruz. Y esta Pascua habría de convertirse en el punto de partida del camino al Calvario. Ahí nuestro Señor ya estaba compungido de corazón también. Un bocado de pan mojado en vino se entregó a aquel que sería el instrumento de Satanás. Y nos deberíamos de preguntar, y esta pregunta a veces es muy difícil de contestar: ¿por qué Judas y no otro? ¿Por qué tuvo que ser Judas y no otro de sus discípulos o de sus apóstoles? Si Judas había caminado con el Maestro y había estado a su lado, si fue elegido cuidadosamente entre los 12 apóstoles por el mismo Señor Jesucristo, ¿por qué alguien que saboreó la cercanía dulce del Señor, el andar pausado, el que había sido testigo de milagros, de estas grandes señales de sanación que Jesús obraba, cómo traicionar a quien es la bondad misma? ¿Por qué pagar con tan grande mal a quien demostró tanto amor? Judas fue un testigo presencial, cercano, de nuestro Señor Jesucristo y el poder que emanaba de Él siendo Dios mismo. Y uno se puede preguntar cómo una persona teniendo tanta cercanía, tanta influencia de parte de nuestro Señor Jesucristo, pudo al final traicionarle. Solo hay, hermanos, una respuesta posible. Judas, este apóstol, Judas Iscariote, no fue salvo. Ahora, esto a veces se puede presentar a debate. Algunos pueden decir, bueno, es que no se puede saber. Bueno, quizás vio en Jesús, Judas, humanamente hablando, al posible líder de los judíos que encaminaría a ese pueblo a vencer al imperio romano. Quizás el propósito de Judas era precisamente de ver al Mesías como un libertador del imperio. O quizás después de 3 años solamente concluyó que esa vida no era para él. Y habría que sacar provecho. Sabemos que Judas era ambicioso, hermanos. Judas se dejó llevar fácilmente por la ambición y por el dinero. En realidad su Dios era el dinero. Ese fue el móvil por el cual Judas vendió a Jesucristo. Se extravió en algún momento del camino. Jesús lo sabía, hermanos. Judas, el único no convertido en esa cena,
En Juan 13, vayamos a Juan 13, ahí está pegadito. Juan 13 del 25 al 27 dice así. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, observen la siguiente frase: Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, es decir, la bolsa del dinero, que Jesús le decía: compra lo que necesitemos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Ya que Satanás entró en Judas, y una vez que entró, fue entregado a la voluntad de Satanás, y viene el permiso celestial. Esto es impactante, hermanos, porque a veces pasamos lecturas y no nos fijamos en los detalles. Dice la palabra de Dios que una vez que Satanás entró en él, Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. En realidad le estaba hablando a Judas, pero implícitamente también estaba hablando a quien estaba motivando a Judas y tentando a Judas a vender a su Señor, que es al propio Satanás. Por eso lo que hace es hazlo pronto. Qué profunda es la voluntad de Dios, hermanos, permitir que el diablo actúe con libertad en su intento de someter a Jesús a toda la crueldad posible, a esa situación de sufrimiento que vendría ya un poco después. A Satanás se le permitió, hermanos, no solamente en esta ocasión, sino en ocasiones atrás, poder tomar a alguna persona importante también dentro de los planes de Dios. Recuerden que también a Simón dice que fue pedido para zarandear, pero a diferencia de que Satanás entrara, solamente fue pedido. No estamos hablando de una situación en la cual tuviese todo el control sobre Pedro, sobre su persona, sino más bien de las circunstancias que iban a rodear a Pedro y que le iban a infundir temor, de tal forma que él negara y además huyera. Pero no solamente él, también se le permitió en el Antiguo Testamento atacar a Job en siglos pasados. Si ustedes han leído el libro de Job, un hermoso libro que les recomiendo que lean si no lo han hecho, este hombre, el cual dice la palabra de Dios que era íntegro en su corazón, que era temeroso de Dios, fue sometido a una prueba. Satanás dice que después de rodear la tierra y andar por ella, Dios le dice a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, el cual no hay como él varón en la tierra. Y entonces Job, ¿verdad? Simplemente hay una pequeña confrontación y pone en duda la integridad de Job, diciendo: bueno, porque le has rodeado de muchos bienes, más tócalo, toca a él y toca lo que le has dado y ve si no blasfema delante de ti. Entonces Dios le da permiso a Satanás de poder tocar a Job. Satanás ocupó todo lo que le fue permitido para poder atacar a Job. Le quitó sus bienes, le quitó a sus siervos, utilizando a sus enemigos de su tiempo, fueron y mataron a todos sus siervos y le robaron todas sus pertenencias, y utilizó inclusive un viento huracanado que hizo caer la casa sobre todos sus hijos. Y por último, Dios le permite herir a Job con una sarna maligna. Pero hay algo importante: no le permitió tocar su vida. Satanás está limitado en su actuar maligno para con las personas. Solamente Dios puede permitir la magnitud en la cual Satanás puede a ti tentarte, puede a ti llevarte a una prueba. Así que Satanás fue derrotado, hermanos, cuando Job se postró y adoró. Después de todo esto, dice la palabra de Dios en Job que él no atribuyó despropósito de Dios en su persona y que él recibiría tanto lo bueno como lo malo, porque él pensaba así, que todo proviene de Dios.
Y en realidad, aunque no todo, hermanos, lo que sucede en nuestra vida, como lo malo, las malas experiencias, el resultado a lo mejor de nuestro propio pecado, no quiere decir que provenga de Dios, pero Dios lo permite. En su actuar, Dios permite también que Satanás pruebe a Job. Pero con Jesús, hermanos, fue diferente. Con Jesús fue diferente. A Jesús no tenía ninguna posesión, por lo cual Job no podía atacar sus posesiones. Tampoco tenía hijos. Él es el Hijo de Dios y en su forma humana él vino con un solo propósito. Tenía una familia, claro que sí, tenía hermanos carnales provenientes de José y de María, lo sabemos. Pero no fue atacado tampoco ahí, ni sus posesiones materiales ni nada. Fue atacado en lo que a Job se le limitó en su vida. Ahí Satanás trata de derrotar a nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en Juan 17:12 dice así: cuando estaba con ellos en el mundo hablando de sus discípulos y de sus apóstoles, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Otra evidencia de que Judas no fue salvo se le habla y nuestro Señor Jesucristo lo llama como el hijo de perdición. Pero de ahí en fuera ninguno de ellos se perdió. No quiere decir que Jesucristo no hubiese tenido, ¿verdad?, el mismo mensaje para Judas y que de antemano hubiera puesto a Judas de una forma aislada y tratado diferente para que Judas no hubiera alcanzado la salvación. No, yo no creo eso. Yo creo que Judas simplemente decidió no creer. Pedro le negó. Esto también lo sabemos. Pero Satanás no entró en él, como lo hemos dicho. Así que él no tiene ese poder de entrar sobre los que ya han sido redimidos por nuestro Señor. Dice ahí en Romanos capítulo número 8, que ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que más adelante vemos a un Pedro restaurado. Jesús restaura a este apóstol después de haberle negado. ¿Por qué lo restaura? Porque tiene un especial interés en él, porque es de su pertenencia. Pedro es suyo. Su proceso fue diferente al que tuvo Judas. Pedro lloró amargamente. Esto es un reconocimiento de Pedro de haber traicionado, de haber negado al Señor Jesucristo y haciendo memoria de sus palabras de que él estaría dispuesto de ir a la muerte con tal de seguir a su maestro. Pero la realidad es otra. Jesucristo le dice: Pedro, tú me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo. Hermanos, en ese llanto amargo es el primer proceso de todo hombre cuando se acerca uno a Dios. Es el arrepentimiento genuino. Y también Jesús lo confrontó. ¿En qué momento? Allí en Juan, en el último capítulo, cuando está con sus apóstoles después de haber resucitado, ya cercano a ascender a los cielos, Jesús le pregunta en medio de una pequeña fogata con un pez, ¿verdad?, el cual él mismo había preparado, y le dice: Pedro, ¿me amas? Hermanos, esta confrontación que tuvo Pedro, esa plática que tuvo Pedro con su maestro y al decirle ¿me amas?, es muy difícil de contestar cuando hemos traicionado a alguien. Porque el amor puede existir, pero las acciones han demostrado lo contrario. Entonces Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, y sabemos por el griego que le responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. ¿Verdad? El amor ágape se pone al amor filial, al amor en el cual, Señor, si yo hubiese tenido un amor como el que tú me das, seguramente no te hubiera negado. Pero mi amor es inferior. Pero tú sabes que te amo. Hermanos, Jesús restaura entonces a Pedro. Y viene primeramente el arrepentimiento y después la confrontación. Pero sin embargo, después de esto, viene la convicción y la dependencia de Dios de Pedro, es decir, la restitución. Pedro se arrepintió, fue confrontado y fue restituido. Pero ¿qué pasa entonces con Judas? Dice la palabra de Dios que Judas, ¿verdad?, fue frente a los fariseos, ante aquellos que les había dado la oportunidad de apresar a nuestro Señor Jesucristo,
y dice que fue y arrojó las 30 monedas que le habían pagado y decía que él era pecador porque había dado sangre inocente. Pero en realidad podemos pensar si Judas se arrepintió. Yo creo más bien que estaba experimentando remordimiento. Este remordimiento es diferente al arrepentimiento. El remordimiento es la sensación de culpa. El arrepentimiento es precisamente el actuar de pedir clemencia, misericordia y perdón a quien haya estuvo ofendido. Podemos verlo también porque no se menciona que Judas haya regresado a los pies de Jesús y le haya pedido perdón. No se menciona eso en las Escrituras. Sin embargo, entonces podemos pensar que el proceso del remordimiento es este. El remordimiento produce culpa, una gran culpa que le llevó precisamente a no resistir esa carga y a continuar hasta que la culpa produjo juicio en él mismo y el autojuicio que tuvo lo llevó al suicidio. Hermanos, esto es lo que produce un remordimiento, porque no está enfocado en pedirle perdón a quien ofendemos. Todo esto, hermanos, Jesús se los había dicho a los más cercanos. No se turbe vuestro corazón, nuevamente en el 14:1. No se turbe vuestro corazón. Solo pasarían unas horas, unas muy pocas horas, para que de verdad el corazón de los discípulos se viese turbado, porque todos huirían. Huyeron temerosos porque Jesús sería llevado como un malhechor y martirizado de la peor forma. En Juan capítulo 13, nuevamente, quizás no tenga ni siquiera que mover una página, en el versículo número 37 dice así: le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Esto, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo les había dicho: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Esto, hermanos, es una despedida de Jesús, porque ninguno de ellos tendría que pasar el proceso de sufrimiento que Jesús pasó. Pedro le dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Yo creo, me imagino un poco a Jesucristo diciéndole: Pedro, mira, si supieras que tu arrogancia te llevaría a negarme, si supieras que me vas a negar 3 veces y que vas a huir como todos los demás, ante esa respuesta de Jesús, ¿qué sentiría Pedro en su corazón? Yo creo que pudo haber llegado un pensamiento en su cabeza: Jesús mi Señor no tiene confianza en mí. No me puedes seguir ahora porque tú me seguirás después. Necesitas al Espíritu Santo en tu corazón, el cual yo enviaré, que es la segunda parte precisamente de estas hermosas enseñanzas en Juan capítulo 14, la promesa del Espíritu Santo. Sin el Consolador no resistirás tal prueba. No puedes seguirme ahora porque tu sangre no sirve, Pedro, para expiar el pecado, es la mía. Yo me tengo que entregar como el cordero expiatorio. Así que aquí viene precisamente una pregunta. ¿Crees que Jesús no te comprende cuando pasas por momentos de turbación? ¿Crees que Jesús no me comprende a mí o a ti, hermano, que me estás oyendo, cuando pasas momentos de crisis, de angustia, de desesperación, de desilusión, de tristeza, de ansiedad, de depresión? En Juan 12:27 dice así: todo esto está sucediendo con un lapso de muy poco tiempo. Y Jesucristo dice así: ahora está turbada mi alma. Imagínense a Jesucristo, Dios mismo, decir: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesucristo se humanó y por lo tanto, en la condición de hombre, tiene sentimientos o tuvo sentimientos y emociones similares a las nuestras. Pero Jesús no se enfoca en sus emociones, sino en cumplir la voluntad de su Padre.
Él dice, mas para esto he llegado a esta hora. Lo que Jesús ha de padecer turba su corazón y resulta en consuelo para nosotros el saber que Jesús nos comprende. La segunda parte dice así del versículo 1 de Juan 14. Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús llama a los discípulos a creer con firmeza, con convicción. La traición, su sufrimiento no es algo que debe tomarlos por sorpresa a los discípulos. Ya Jesús se los había anticipado. Todo eso, hermanos, solamente fue una evidencia de su plan divino. En Juan 13:19, regresen también un poco, dice nuestro Señor Jesucristo, desde ahora os lo digo antes que suceda. Jesús está diciéndoles todo lo que yo estoy por padecer, la traición que viene, la negación de Pedro, todo eso, dice, yo los estoy diciendo antes de que suceda, para que cuando suceda, el resultado en su corazón debería de ser así, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Jesús nos asegura, hermanos, así como a sus discípulos, que Él tiene control del futuro y de lo porvenir. Y nos asegura que lo transitorio de esta vida solo es eso, solo es transitorio, es pasajero, porque hay cosas más gloriosas que nos esperan. Cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hermanos, también son dos afirmaciones. Ambas afirmaciones son un hecho. Es decir, Jesucristo habla que nuestra fe está puesta en el lugar correcto. Es un hecho, pero también es un mandato. Es decir, no puedo dejar de creer en Dios y creer en Jesús, o viceversa. No puedo creer en Jesús y no creerle a Dios. Esto se debe de dar de forma simultánea porque ambos son uno. No puedes tener una fe alineada a sus demandas si dices creer en Dios pero no en Jesús. Es necesario creer en ambos porque ambos son precisamente Dios y el Espíritu Santo junto con ellos. Ahora la pregunta, ¿por qué debemos de creer? Lo que sigue es la respuesta. Dice el versículo número 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así nos hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hace algunos años recibimos la visita, ¿verdad?, de una persona en un trabajo donde yo estaba. Recibimos la visita de una persona que vivía en Hawái, y en ese tiempo yo me acuerdo que esta persona dijo, cuando gusten pueden ir a Hawái, tienen su casa. Y yo creo que ese reencuentro, si alguien tuvo la oportunidad de ir, habría pensado, bueno, ya tenemos a dónde llegar si vamos a Hawái, ¿no? Pensando en que llegarían a un lugar mejor que en el cual estamos viviendo. Pachuca no es Hawái, definitivamente. Queremos a Pachuca, ¿verdad? Porque aquí vivimos, porque con Pachuca no hay dos. Pero cuando notamos que a lo mejor hay un lugar en el cual nos gustaría visitar y ese alguien vive ahí y nos abre las puertas, diríamos qué bueno sería llegar a él, como invitados. Ahora imagínense, Jesús está invitando a todos los que creen en Él a ir al lugar donde Él había dejado para alcanzarlos. Un lugar mucho mejor, más excelente. Así que, hermanos, quizás has notado a veces que nos preocupamos de más. A veces, hermanos, decimos que no nos preocupamos, pero sin embargo nos preocupamos de todos modos. Sin embargo, cuando descansemos en la paz que Jesús nos da, porque también aparece en esta porción de este diálogo que tiene mi paz os dejo, mi paz os doy, estas son hermosas promesas que vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en esta porción. Así que, hermanos, nuestras preocupaciones, si creemos en Dios y creemos en Él, en base a esta promesa de que mi paz os dejo, mi paz os doy, nuestras preocupaciones deberían perder poder en nuestras vidas. Los discípulos experimentaron en carne viva la angustia de ver a su Señor sufrir. Quizás dentro de sí mismo clamaban,
¿por qué no se defiende? ¿Por qué si estás en la cruz no te defiendes? Es el mismo clamor que tuvo precisamente el ladrón que estuvo ahí al lado. Si de veras eres hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. El mismo clamor que hay en la cruz. Pero hermanos, no juzguemos en realidad ni a Judas ni al malhechor ahí al lado de Jesús. Yo me pregunto, si en base a la seguridad que tenemos con la revelación escrita y que la tenemos en este tiempo, piensen en ellos que no la tenían. Piensen en ellos que no habían experimentado, ni siquiera sabían precisamente lo que sentirían cuando Jesucristo había resucitado. Estaban experimentando todas las emociones de la maldad que Satanás había permitido que sucediese en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ellos realmente se sentían confundidos. Hermanos, ellos estaban limitados. Su mente quizá les decía que Él es Dios. Y como Dios, Él podía salvarse. Pero sin embargo, no lo hizo por amor a nosotros. En este capítulo también de Juan 14:2, como lo hemos dicho, habla acerca de la casa de mi Padre. Esta es la promesa del reencuentro en el verdadero hogar. En la casa de mi Padre es una frase que nos da solamente como el fin del camino de todo hijo de Dios. Allí es donde iremos, la casa de su Padre, y Jesucristo es el único camino. La fe en Cristo es la creencia más personal, más abierta y más sencilla de aceptar. Es la más personal porque es individual. Jesús te salva a ti, no en conjunto, no por tus obras. Por eso es sencilla. Pero tienes que dar el paso de aceptar y de creer en ese sacrificio. Y también más abierta, porque no hubo nada que nuestro Señor Jesucristo hubiese mantenido en algún oculto. Él quiso revelarse como nuestro Salvador. La casa de mi Padre, hermanos, es más que el cielo, más que el contenedor de las almas redimidas. Es el hogar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te está invitando a su hogar. Ahora pues, dice Jesucristo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Esto aparece en Juan 17. Jesús clama a su Padre y le dice, estoy a punto de entregar la vida. Es el punto transitorio entre la paga del pecado y mi regreso a la gloria de donde yo realmente soy y procedo. Yo quisiera, hermano, que te dieras cuenta, llevarte, que te des un poco el imaginar lo que es la inmensidad de esta verdad. Estaremos en el hogar eterno y glorioso de Dios, en donde los ángeles adoran día y noche. Desde el momento que fueron creados, miriadas de ellos alaban al Señor. Ellos ven la gloria eterna de Dios, viven a su lado, y esto, hermanos, se compartirá con aquellos que hayan sido redimidos por la sangre de Cristo. Así que, hermanos, el vivir al lado de Dios es nuestra más sublime esperanza. Es nuestra más sublime esperanza. Son lugares eternos para residir. Pero lo hermoso es que es un hogar. Lo hermoso es que ahí Dios reconocerá a cada uno por su nombre. Lo hermoso, hermanos, es que Dios nos lleva, Jesucristo nos lleva en este momento a decirnos, por esa esperanza, no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Ahí, hermanos, hay suficiente espacio. No habrá una sana distancia, ¿verdad? Como ahora la estamos viviendo entre Dios y nosotros, sino un íntimo acercamiento. Tan íntimo como una madre lo tiene con su hijo dentro del vientre. Tan íntimo como un padre que recibe amorosamente a sus hijos por primera vez en sus brazos. Después de estar ausente, entre comillas, nuestro Señor Jesucristo, después de esa muerte, Él les promete, yo estoy
entre vosotros. Yo quiero que donde yo esté, ustedes también estén. Así que el retorno de Cristo, hermanos, da esperanza. Da esperanza al que cree. Y el temor al que no cree. Porque en realidad, en Juan 12:48, también hay una sentencia para el que no cree. Dice Juan 12:48 de esta forma: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Por qué? Porque no hubo palabra más presencial, más directa que la que recibieron en ese momento las personas que estuvieron alrededor de Jesús. Y el no creerle a él era no creerle a Dios. El rechazarle a él era el rechazarle a Dios. La blasfemia del Espíritu Santo es rechazar la obra del Espíritu Santo como el proceso de convicción en las personas para creer. Hermanos, qué lamentable sentencia es esta. Qué lamentable para el incrédulo. Qué expectación de fuego y azufre. No nos pongamos ansiosos, hermanos, por las cosas que no podemos entender. No nos pongamos ansiosos por las cosas que vemos y que están fuera de nuestra limitación, de nuestra mente. Después de todo, hermanos, vuelvo a repetir, lo que vivimos es transitorio. No nos abrumemos ni nos dividamos, porque esto también puede ocurrir. Probablemente, del cual vamos a nosotros a notar, y muchas iglesias irán a notar quién realmente estuvo firme durante todo este proceso, para que otra vez tengamos un reencuentro emotivo, pero más que nada de una unión espiritual, la cual solamente puede ser dada con aquellos que comparten la misma fe. Hermanos, el futuro para nosotros no es una incógnita que hay que despejar, no lo es, sino una esperanza que hay que disfrutar, la espera de nuestro Señor. Muchas moradas hay allá en el cielo. Todavía hay espacios, yo puedo decir, disponibles para aquel que todavía no sabe que Dios le tiene un lugar. La oportunidad de creer es ahora. Cuando Jesús nació, dice la palabra de Dios que no se halló lugar para él en el mesón. Pero con Jesús es diferente. Jesús no responde con las mismas palabras. Para el que cree, habrá lugar en su hogar. Para alguien que le abre la puerta de su corazón y le invita a entrar. Dios, Jesucristo, quiso dejar hermosas promesas y existe esta gran promesa que acabamos de leer en el versículo número 1 y versículo número 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, hermano, toma en serio las palabras de Jesús. Tómalas muy en serio. Él tuvo la obediencia necesaria para entregarse por ti. Su resurrección hace posible el cumplimiento de esta promesa. Si Jesucristo no hubiese resucitado, todo lo que habría dicho sería vano. Todo lo que habría dicho sería palabras de alguien que no pudiese cumplir lo que estaba diciendo y por lo tanto lo convierte en mentiroso. Pero Jesucristo resucitó delante de más de 600 testigos. La palabra de Dios, hermanos, es algo serio y hay que tomarlas como tal. Así que, hermanos, aunque las estadísticas pueden causar temor, pensar en muertos da incertidumbre, pero en estas estadísticas, hermanos, que se pueden mencionar a través del mundo, que tantos han muerto por el COVID, yo les aseguro algo, entre ellos van gente creyente, entre ellos va gente que ya ha sido redimida, y que solamente ellos han llegado a un lugar preparado por Cristo. Ahora uno puede preguntarse, bueno, ¿cómo es que lo preparó? Cuando él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Anteriormente yo pensaba que Jesucristo decía, ¿verdad? Yo digo, bueno, va a ir al cielo y va a poner manos a la obra, y va a poner peldaños, ladrillos, va a poner a lo mejor ahí, ¿cómo se llama? A sus ángeles a trabajar para aquella morada, ¿no? Pero esa idea no es la correcta. A veces pensamos que Jesucristo apenas iba a preparar, cuando sabemos que la Jerusalén celestial existe desde que Jesús planeó en su mente salvarnos.
es la morada de Dios. Él no fue a preparar físicamente un lugar. Entonces, ¿a qué se refiere esto? En Hebreos 10:5 dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El camino, hermanos, fue preparado por su sacrificio. El cielo es un lugar que siempre ha existido, porque muchas moradas hay. Está hablando en el presente. Muchas moradas hay. La preparación del camino es mi sacrificio. Esto quiere decir, hermanos, que por medio de su resurrección, Él dio entrada a todo aquel que cree. Porque si creemos que Jesucristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Un cristiano, hermanos, espera a Jesús con emoción, no con temor. Porque en realidad, hermanos, hemos sido afectados por noticias, hemos sido afectados por comentarios, pero en realidad, hermanos, si esta situación no estuviese pasando, tampoco tiene seguro que mañana estará vivo. Que mañana estará vivo, que mañana tendrá la oportunidad de estar con sus seres queridos. En cualquier momento Dios puede llevarnos a su presencia y con emoción, hermanos, debemos creer que estaremos a su lado. La palabra de Dios menciona una palabra en arameo que es Maranata. Esto significa Cristo viene. ¿Con qué emoción puede decir usted esto? Que Cristo viene. O como Pablo, ¿verdad?, mencionaba que a él le gustaría más estar con Cristo. Que a él le gustaría estar en forma presencial con Él. Hermanos, esta debe ser emoción. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, deberíamos estar contando las horas para que llegue el momento en que estemos con Él. Y no alejarnos como si esto fuese algo malo. Jesús le dio sentido a la esperanza cuando dijo, no se turbe vuestro corazón. Si repetimos esto, hermanos, de forma convincente y diariamente, de que Jesucristo no quiere que nuestro corazón esté turbado. Mi vida está en sus manos. Muchos estamos aferrados a esta vida porque disfrutamos de ella. La compañía de nuestros seres queridos, las hermosas experiencias que nos da la vida. Muchos no las quieren dejar o no las queremos dejar, porque es lo único que conocemos, lo único que experimentamos. Pero piensa un momento si fuera posible, si esto fuera posible, no es algo que suceda, ¿verdad? Porque nosotros tenemos vida en el momento que Dios permite que se geste, ¿verdad?, por medio de una relación entre un padre y una madre. Pero si hubiese sido posible que tuviésemos nosotros un esbozo, una fotografía, un video de lo que realmente es el cielo antes de nacer, ¿verdad? O que teniendo ya una conciencia pudiésemos ver esto y decir, esto es lo que vamos a recibir de una forma palpable y real, no como nos lo presentan las películas, pero si pudiésemos saber esto, porque fue lo que experimentó Jesús, cuando Él dice que Él quiere regresar y quiere retomar la gloria que tenía desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo sí, y para Él sí fue posible saber lo que había dejado, venir a este mundo y regresar a lo que había dejado. Por eso tiene tanta anhelo de cumplir la voluntad de su Padre y que el Padre sea glorificado y nosotros disfrutemos de eso. Entonces, hermanos, estaríamos ansiosos que llegara esa hora, porque sabes y sabrás que no hay comparación. Jesús sabe lo que dice cuando quiere darnos algo porque es mucho mejor de lo que pudimos haber disfrutado o estemos disfrutando en esta vida. Tenemos relaciones significativas en este mundo, sí. Nuestros seres queridos, esposos, esposas, hijos, padres, abuelos, con quien usted haya disfrutado los mejores momentos de su vida, eso es muy representativo. Pero nada tan hermoso como disfrutar de la presencia de nuestro Señor. Nada tan hermoso como disfrutar de aquellos que en el cielo no pueden ya pecar. Aquellos que están adorando conjuntamente, aquellos por los cuales no podemos temer ni una traición, ningún sinsabor, ningún sufrimiento, ni personas que puedan ser malagradecidas. Todo girará en la perfección, porque el cielo es un receptáculo
El cielo es perfecto, donde está el ser más perfecto, y recibirá a sus hijos y transformados en seres también perfectos, con un nuevo cuerpo glorificado, celestial, acorde al lugar donde habitaremos. Oremos, hermanos.